condicionales, ¿no? Los formatos condicionales es lo que justamente estuvimos revisando en la clase número 4. Voy a compartirles el Drive, ¿ok? Vamos a la parte del chat. En el chat estoy compartiendo el Drive. Buenas noches, Janet, buenas noches. Y nos vamos a ubicar en el módulo 2. Recordemos que ya estamos en esta semana en el módulo 2. Y nos vamos a ubicar en la clase, ¿ok? Clase número 5. Referencias y funciones condicionales. Entonces, ustedes van a descargar este archivo que está cargado en el Drive. Lo van a descargar. Clic derecho, descargar. Y van a aperturar ese archivo, ¿ok? Les he compartido el enlace del Drive, ¿ok? Lo voy a fijar, igual para que ustedes lo tengan ahí. He fijado el enlace de la carpeta compartida en Google Drive. Nos vamos a ir a Microsoft Excel, clase número 5, y vamos a descargar este archivo que dice sesión 5, referencias y funciones condicionales, ¿ok? Vamos a abrir el archivo y la siguiente, vamos a tener el siguiente archivo con las siguientes pestañas. Tenemos la parte de referencias relativas, que es lo primero que vamos a hablar el día de hoy. Luego la parte de referencias absolutas, función si, función y o, y vamos a hacer también un par de ejercicios, ¿ok? Vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, arrancamos con esto la clase del día de hoy. Cualquier duda que tengan, me lo van dejando en el chat y yo voy revisando y voy solventando algunas de las dudas que ustedes puedan tener. En principio vamos a ver a qué se refiere la parte de referencias en Excel, ¿no? Específicamente vamos a hablar en esta primera parte acerca de las referencias relativas. Pues las referencias relativas son aquellas que cambian automáticamente cuando copiamos y pegamos una fórmula en otra celda, ¿ok? Eso significa que los valores que yo estoy copiando se referencian. ¿Qué quiere decir esto? Que se ajustan en función de su nueva ubicación, ¿ok? En este ejemplo, yo tengo una tabla de ventas del primer trimestre, ¿ok? Donde pues tengo vendedores, ¿no? Una lista de 10 vendedores, tengo sus ventas del año, perdón, sus ventas del mes de enero, febrero, marzo, ¿ok? Y vamos a hacer el cálculo de la sumatoria de ese primer trimestre, ¿ok? Entonces yo tengo dos maneras de poder hacer esta sumatoria, ¿no? Siempre cuando quiero ya aplicar o trabajar con fórmulas, sea fórmulas, o si quiero hacer la suma de alguna celda más otra celda, vamos a empezar siempre posicionándonos en la celda en la que yo quiero empezar a trabajar y voy a colocar el símbolo igual, ¿ok? Siempre, toda fórmula va a iniciar con el símbolo igual. Para sumar el valor de enero, febrero y marzo, pues tengo dos maneras. Una primera forma es la siguiente. Una vez ya colocando el igual, voy a seleccionar la celda que dice o que está debajo de enero. ¿Ok? Luego voy a hacer más, porque quiero sumar otra celda, y voy a seleccionar febrero. Ven que se posiciona de forma punteada, ¿no? ¿Ok? Porque esa hace referencia a la celda que ahora justamente voy a sumar. Y le voy a dar un más, y la última celda será la de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy sumando la celda D9 más la celda E9 más la celda F9. ¿Ok? Estoy sumando tres valores y le voy a dar Enter. Una vez tenga yo esto, una vez yo tenga este valor,
¿no? Voy a comprobar si efectivamente se está sumando correctamente, ¿no? Bueno, 210, tengo en febrero 200, 510. Efectivamente, tengo ya, ¿no? Tengo ya la suma correspondiente y que me da el total de vendedor. Voy a ponerlo en negrita. ¿Ok? Voy a seleccionar la celda y la voy a poner en negrita. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sumando las celdas que están en la parte de abajo? La celda número, por ejemplo, el vendedor 2, el vendedor 3, y así sucesivamente. Tendré que digitar nuevamente igual esta suma, perdón, esta celda, más la segunda celda, más esta tercera celda. ¿Lo tendré que hacer así? Lo puedo hacer así, pero la idea o el objetivo es hacerlo de forma más rápida, ¿ok? ¿Y cómo hago de forma más rápida? Pues me posiciono en la primera celda donde ya tengo una fórmula. ¿Y cómo sé que tiene una fórmula? Porque en la barra de fórmulas, este se llama barra de fórmulas, existe ya una fórmula, ¿no? Si yo hago un clic, automáticamente me referencia las celdas que ya tienen esos datos. O sea, mejor dicho, me referencia la celda que yo estoy sumando, ¿ok? Que yo estoy sumando. Entonces, si nos posicionamos en la parte, voy a ampliar un poquito más esta parte, si nos posicionamos en la parte inferior derecha, pues ustedes ven que se forma una cruz, ¿no? Una cruz negrita. Entonces yo voy a arrastrar, sin soltar el mouse, voy a arrastrar hacia abajo. Mírenme, estoy presionando el mouse y arrastrando hacia abajo. Y cuando yo suelto en esta última fila, automáticamente se me genera todas mis sumas. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Nos posicionamos en la parte inferior derecha, se genera un más en color negrita. Hacemos un clic y sin soltar el mouse, arrastramos hacia abajo. Y automáticamente tendré la suma de cada una de las filas. ¿Ok? De cada una de las filas. Vamos a hacerlo de nuevo de otra manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de arrastrar, supongamos que sean pues una infinidad de registros y yo quiero que se haga de forma automática? Simplemente en la parte inferior derecha hago un doble clic. Mírenme. Me posicioné acá sin arrastrar, sin llevar hacia abajo, doble clic. Cuando se forme el más de color negrito, doble clic y automáticamente me rellenan mis valores, incluso hasta la parte de aquí final. ¿Ok? Eso lo puedo borrar si quiero, pero ya tengo de forma automática mi valor total por vendedor, ¿no? En el primer trimestre del año. Hasta aquí, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lograron hacerlos ustedes también? Perfecto, Esmeralda, perfecto, Osvaldo, bien, Waldir, Evelyn, perfecto, excelente. Si a alguien no le sale, me lo escribe ahí en el chat. Entonces, ya tenemos, ya tenemos calculado nuestra suma correspondiente por cada vendedor. Voy a posicionarme en cualquiera de estas celdas. Por ejemplo, ¿no? Si me posiciono aquí, hace referencia a la fila, a los valores o a las celdas que están en la parte izquierda de esa misma fila. Si yo me posiciono en la parte de acá arriba y hago un clic en la fórmula de barras, verán que la suma se hace de forma lineal, fila por fila, ¿no? Excel, por defecto y automáticamente, utiliza las referencias relativas. A eso se le denomina referencias relativas.
¿ok? Que él automáticamente reconoce, ¿no? En qué fila está y replica para el resto de las filas, ¿no? Por ejemplo, yo acá le dije, solamente le dije que se va a sumar todas esas tres celdas que están en la misma fila y automáticamente cuando arrastré hacia la parte inferior o cuando le hice un doble clic, automáticamente, ¿no? Reconoció que tenía que sumar fila por fila. Esa inteligencia que tiene Excel, por defecto, porque por defecto lo tiene, se le denomina referencias. ¿Qué referencias? Relativas. Bien, Evelyn, muy bien. Referencias relativas. ¿Ok? Cuando usted, a veces no, a veces hay personas, o a veces ahí puedes aplicar referencias relativas. Las referencias relativas no es más que esto, lo que actualmente ya estamos, o sea, que por defecto Excel tiene, ¿no? Entonces, esto es una manera de poder hacer la suma, ¿no? Sumar celda por celda. Aquí, en la parte inferior total del mes, vamos a aplicar la segunda manera, la segunda forma. ¿Cuál es? Aplicando una fórmula. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? ¿Qué función vamos a aplicar? Vamos a poner igual, siempre empezamos con un igual y vamos a hacer la función suma. Escribimos suma o solamente bastará con poner sum y ahí será la primerita que aparece. Le damos doble clic y ya tenemos nuestra función suma. ¿Ok? Cuando lo que vamos a hacer es posicionarnos en esta primera celda que dice 210 soles, que es lo que ha vendido el vendedor Fernando, y vamos a arrastrar hacia abajo para que se amplíe el rango. ¿Ok? Vamos a arrastrar hacia abajo para que se amplíe el rango. No estoy simplemente con un clic, sin soltar el mouse, arrastro hacia abajo y ya, y automáticamente me dice, ¿no? Hay un rango, me está dando un rango. Sumar del D9, este es el D9, hasta el D18. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente ya tengo mi suma, lo voy a poner en negrita, mi suma del mes de enero. ¿Ok? Marilyn, repito esta parte de aquí. Vamos a hacer una pausa en esta parte y repito esta parte. Lo que hemos hecho es posicionarnos en la celda G9, ¿ok? Esta celda, y lo que hemos hecho es sumar lo siguiente, ¿no? Sumar lo siguiente. Poner igual, selecciono la celda de esa misma fila de enero, más la segunda celda de esa misma fila, febrero, más la segunda celda de la fila en marzo. Le doy un enter y automáticamente me sale el cálculo de la suma. Lo que hago acá es en la esquina inferior derecha, arrastro arrastro hacia abajo, ¿no? Sin soltar el mouse, en la esquina inferior derecha, sin soltar el mouse, arrastro hacia abajo y me voy a posicionar en esta última fila, ¿ok? Y ya tenemos automáticamente el cálculo de todo el bloque, ¿ok? ¿De qué otra manera podemos hacer? Posicionarnos en la esquina inferior derecha y hacer simplemente cuando se forme ese más, ven ese más que se forma aquí de color negro, le dan un doble clic y automáticamente ya te calcula la suma. ¿Ok? Regresando aquí, aquí lo hemos hecho de una forma distinta. O sea, porque yo podría haber hecho esto de repente, ¿no? Igual este, más este, más este, más este, más este, solamente, pero no, pues, me voy a demorar. De repente es sencillo cuando son tres valores, pero supongamos que sean 100, 1000 valores que yo quiera sumar, no lo voy a hacer uno por uno.
tengo que aplicar mi función suma. Igual, suma, abro paréntesis, de 9 de 2 puntos de 18. Este de 9, 2 puntos de 18 es un rango, ¿no? Del D9 hasta el D18. Ese es un rango. Y automáticamente ya tengo mi suma. ¿Qué voy a hacer? Voy a posicionarme en la parte inferior derecha, hasta que se forme esa cruz negrita, y lo que voy a hacer es, sin soltar el mouse, hago un clic, sin soltar el mouse, arrastro hacia la derecha. Suelto, y automáticamente ya tengo mi cálculo de la suma total de enero, de febrero, de marzo, e inclusive el total por vendedor, el total, que es 13.475. ¿Ok? Voy a pintar esto de color rojito para que se sepa que nosotros hemos estado haciendo esto en la clase. ¿Ok? Para los que recién se están uniendo, está fijado el drive donde está este archivo, ¿no? Microsoft Excel, clase 5, este de aquí, sesión 5, referencias y funciones condicionales. Se descargan ese archivo y ese va a ser nuestro archivo práctico que estamos haciendo en esta sesión. ¿Ok? Entonces ya tenemos el cálculo correspondiente. A esto, a que al arrastrar y automáticamente Excel sepa que tengo que posicionarme en la otra columna o en la otra fila, a eso se le llama referencias relativas. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Le salió? ¿Lograron llegar hasta esta parte? Bien, Esmeralda, muy bien. ¿Sí? ¿Lograron? Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar. Entonces, primera práctica, primera parte, check. ¿Ok? Primera parte, check. Vale. Diferencia, referencias, ya, ahorita vamos a ver la diferencia. Primero estamos viendo las relativas, ¿vale? Ahora en la segunda página vamos a ver las absolutas. Perfecto. Bien. Entonces, vamos al siguiente, a la siguiente tablita, la que está más abajo. Vemos acá, ¿no? Ya se acerca las temporadas de colegio, algunos que acá son padres de familias, madres de familia, están preocupadas por comprar pues, los artículos, ¿no? Para la etapa escolar, vamos a llamarlo así. Ya preocupadas están o preocupados están. Entonces, en esta tabla, ustedes pueden armarse también su propia tabla, ¿no? Para saber cuánto va a ser su presupuesto, cuándo tienen que comprar, etcétera. Entonces, en esta tabla tenemos los distintos artículos. Tenemos bolígrafos, pegamentos, tijeras, maletín, archiveros, cuadernos, etcétera. Y tenemos una siguiente columna que hace referencia a la cantidad que necesito. Y por aquí tenemos el precio. ¿Ok? El precio. Entonces, vamos a borrar este 80 que dice. ¿Cómo borro lo que hay en la celda? Se me posiciona en la celda y hago clic, perdón, y presiono en mi teclado la tecla Delete. ¿Ok? La tecla Delete o suprimir. En algunos casos hay algunos teclados que dice suprimir y en otros teclados dice delete, ¿ok? Vamos a ello, ¿ok? Vamos a ello. Me dan un segundo por acá, a ver si podemos sacar un pequeño tecladito para que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tecla delete, la tecla suprimir es esa que está aquí. Al costado del enter dice SUPR, ¿no? Suprimir. O en algunos casos está como del,
delete. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta también ustedes. Entonces le doy delete o suprimir y automáticamente se borra. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a aplicar aquí también lo mismo, referencias relativas. ¿Qué hago? Le doy igual, dentro de la celda igual, selecciono cantidad y cuando yo no voy a sumar, yo no quiero sumar la cantidad más el precio. Para hallar mi valor total, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer? Pregunto. A ver quién responde en el chat. Si quiero calcular el precio total, tengo que hacer, exacto, Rosa, tengo que hacer una multiplicación. ¿Y cómo tengo que hacer la multiplicación? Pues con el asterisco, ¿no? ¿Ven ese asterisco que está acá? Ese símbolo de asterisco es el que me va a permitir multiplicar con el precio. Es que estoy multiplicando 10, que es la cantidad, por 8 soles. ¿Ok? Le doy un enter y automáticamente ya tengo 80 soles. ¿Ok? Selecciono, voy a pintarlo de rojito y lo voy a poner en negrita. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí mi precio total. Entonces, ya ustedes ya saben, pues, yo ya les he explicado en la parte de arriba. Entonces, nos posicionamos en la parte inferior derecha hasta que se forme la crucecita negra y hacemos doble clic. Rápido, sencillo. Y ya tienen automáticamente el valor, ¿no? El valor total por artículo. ¿Ok? Miren, hay un tema también importante. Antes de salirme de esta parte, a eso se le llama referencias relativas. Cada fila le corresponde a cada fila. ¿Ves? La fila 24, la fila 25. Profe, ¿cómo sé que es la fila 25? Porque recuerden que en Excel, su curso de Excel básico, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Las filas. Fila 24, fila 25, fila 26. Entonces, hacer referencia a una celda es primero la columna F, porque estoy en la columna F, fila 23. F4 para ya armar este 21, ¿no? Entonces, aquí ya tengo esta información. ¿Ok? Entonces, vamos a poner una lupita porque también quiero que veamos un tema importante, si se logrará visualizar. Cuando yo selecciono esto, o sea, todo esto, cuando yo selecciono esto, ¿no? ¿Cómo selecciono todos estos bloques? Bueno, puedo simplemente arrastrar o haciendo Control Shift, flecha hacia abajo, ¿no? Control Shift, flecha hacia abajo. Entonces, quería comentarles un tema también que es interesante. En esta parte inferior, cuando tú seleccionas un rango, en esta barrita, en esta parte inferior, automáticamente Excel te da 3 valores. Te da el promedio, te da el recuento, cuántos valores hay, y te da la suma. ¿Ok? Es para que ustedes también sepan, ¿no? Eh, sin necesidad de sumar ni nada de eso, ahí lo tienen. Si quieren promedio, ahí está. Es un valor que ya Excel automáticamente está dando. ¿Ok? Excel automáticamente está dando. ¿Ok? Entonces, de esa manera, también puedo obtener ese valor de suma o promedio o recuento. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a nuestra parte teórica. ¿Ya? Ya hicimos la referencia relativa, ya expliqué esta primera parte.
¿no? Y hemos hecho un ejemplo, ¿no? Ejemplo de referencia relativa. Supongamos que la celda A1 tiene un número 10 y en la A2 tiene el número 5. En la celda B1, ¿no? Será la siguiente fórmula. A1 más A2. Si copio y pego o arrastro hacia abajo, la fórmula cambia automáticamente. Se pasa, ¿no? Como por ejemplo se ha pasado aquí, que cuando hemos arrastrado, ¿no? Automáticamente corrose la fila 10, automáticamente la fila 11, automáticamente la fila 12 y así sucesivamente. A eso se le denomina referencias relativas. ¿Ok? Vamos a guardar. ¿Entendieron? Hasta acá, todos llegaron hasta esta parte, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, bien, Esmeralda, bien, Waldir, excelente, Osvaldo, perfecto. Isis, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden aperturar micro o también con el chat, no hay problema. Ah, perfecto, Isis, perfecto, conforme, excelente. Va, perfecto. Pasamos ahora a la segunda pestaña que dice referencias absolutas. ¿Sí? Referencias. Miren, esta parte sí quiero que me presten mucha atención, porque esta parte es un poquito, no es complicada, ¿ya? Pero igual quiero que se entienda. Primero vamos a la parte teórica, ¿ya? De igual repasamos nuevamente al final la parte teórica. Hemos visto hace un momento las referencias relativas, que es lo que por defecto, por default, vamos a llamarlo así, tiene Excel. Yo arrastro, él automáticamente sabe que le corresponde la siguiente fila, etcétera, o la siguiente columna, etcétera. ¿Ok? Ahora, las referencias absolutas son aquellas que no cambian cuando copias y pegas una fórmula en otra celda. ¿Qué quiere decir? Que así yo arrastre, se va a quedar siempre esa referencia estática, no se va a mover, ¿ok? Y yo puedo jugar con eso. ¿Por qué puedo jugar? Porque el candado que yo le voy a colocar a esa celda, ese candado, ¿ok? Ese candado, ese candado colocar como el signo de dólar. En su teclado, ahora lo vamos a ver, van a presionar F4, empecemos a digitar la fórmula y lo van a ver, ¿ok? Pero entonces, el candadito en el Excel para decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú te muevas, así yo te arrastro hacia abajo, así te arrastras a la derecha, tú quédate ahí, pegado, tú no te vas a mover, te voy a poner candado. Ese candado es el signo de dólar. Natalia, sí, es lo mismo. El autosuma es lo mismo que hacer la suma. Así que no hay, es igual que el arrastrar, no hay ningún problema. Ahora, ojo, la autosuma es solamente para sumas. Hemos arrastrado cuando incluso hemos hecho multiplicación, etcétera. ¿Ya? Son conceptos un tanto distintos, ¿ok? La autosuma solamente es una suma, ¿vale? Es un atajo de hacer una sumatoria como tal, ¿vale? Regresamos acá. Entonces lo que va a hacer es bloquear esa fila y columna. ¿Ok? Ahora yo también puedo jugar, a eso se le llama referencias mixtas. Acá no hemos hablado de referencias mixtas, pero yo quiero hablarles de referencias mixtas, que es, por ejemplo, cuando yo quiero bloquear, o sea, que esté bloqueada, que no se me mueva la celda C1, yo le pongo, ¿no? El candadito, tanto en la columna, que es antes de la letra, en el número de la fila, que lo pondré antes de la fila. ¿Me dejo entender? O sea, antes de la columna, que es la letra, y antes de la fila, que es
antes del número. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Nos pasamos para este lado de aquí. Pasamos para este lado de acá. Listo. Entonces, yo acá tengo pues una boleta de venta. Ya la vez pasada, bueno, no la vez pasada, bueno, fuera que tuviera todos esos productos acá en casa. Supongamos, pues, ¿no? Que, no sé, pues, vamos a adquirir ciertos productos tecnológicos, ¿no? Pues ahí tengo un iPhone 15, una laptop Dell, televisor Samsung, AirPods Pro, un Samsung Galaxy Tab, un Apple Watch, una PS5, una cámara, ¿no? Un Google Net Studio, Archer. Son productos tecnológicos, ¿no? Son productos tecnológicos, celulares, laptops, pantallas, tablets, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cada uno tiene cierto importe, algunos más, algunos menos, etcétera. Pero como yo soy amigo, pues, ¿no? Del de la tienda, etcétera, etcétera, él me ha dicho que me va a dar un descuento del 5%, ¿no? Por cada producto. ¿Ok? Como él me ha entregado la boleta, lo que quiero es comprobar efectivamente si ese es el valor, si realmente me ha cobrado lo que me ha tenido que cobrar. ¿Ok? Entonces, he hecho mi cuadro. Pues, primero calcular el descuento. Ya me han dicho que mi descuento es el 5%. Yo le he puesto aquí. ¿Ok? Yo ya le he puesto acá, en la celda H8, H8, tengo ese valor del 5%. ¿Ok? Del 5%. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En la celda descuento, ¿ok? En la celda descuento, voy a colocar mi fórmula. Voy a hacer igual, ¿no? Voy a hacer igual y voy a colocar el importe. Selecciono el importe, que en este caso el primer importe es el que está en la columna D9, D9, y voy a multiplicar, colocando el asterisco, por este valorcito, 5%. ¿Eh? Hasta ahí no he hecho nada distinto de lo que hemos aprendido hace un momento. Si yo le doy Enter, ¿puedo arrastrar? Pregunto. Si arrastro, ¿me saldrá bien? ¿Ustedes creen que me saldrá bien? Si arrastro hacia abajo. ¿Soy Evelyn? ¿Alguien más? Rosa dice que no. Esmeralda dice que no. Vamos a comprobar. Yo arrastro y acá me salen guiones. ¿Por qué? Porque aquí aún estoy aplicando referencias activas. ¿Eso qué quiere decir? Que en la siguiente fila lo que está haciendo es, ¿no? Multiplicarme por esta otra, no por la que está acá arriba, ¿no? O sea, me va a continuar hacia abajo, ¿no? La siguiente va a ser la siguiente va a ser la que está más abajo. Entonces, no voy a obtener. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bloquear esta celda H8. Decir, oye, no te muevas, tú vas a quedarte fija ahí, ¿ok? Solamente se va a mover el importe nada más, pero tú quédate fija. ¿Cómo le pongo candado? ¿Con qué símbolo? ¿Con qué símbolo le ponía candado a esa celda? ¿Alguien se anima a responder? Con el símbolo de dólar, correcto, con el símbolo de dólar. ¿Cómo aplicamos eso? Ya, voy a entrar a la celda, le doy igual este valor, selecciono la celda de 9, lo voy a multiplicar
el asterisco, multiplicar por este 5%. Pero cuando me posicione ahí en ese 5%, voy a apretar la tecla F4. Y mírenme, cuando apreté F4, automáticamente se generó ese candado. Esos símbolos de... ¿ok? Entonces, yo aquí le voy a dar un Enter. ¿Ok? Si yo bajo, yo arrastro, miren, arrastro, ahora sí me ha calculado correctamente. Miren, me voy a posicionar en esta segunda fila. Miren, ve, el, el H8, que es esta de aquí, H8, está con candado, está con esos símbolos de dólar. Por eso se mantiene estático. A pesar que yo arrastre, se mantiene estático y lo único que va a ir bajando fila por fila es el importe. Por ejemplo, aquí abajo, miren, ve, fila, pero sigue siendo por el 5%. ¿Ok? Sigue siendo por el 5%. Vamos a seleccionar esto, voy a ponerlo en rojito, en negrita para que sepan que esto hemos hecho. Hasta aquí, se entendió la parte de la referencia, ¿no? Lo que estoy haciendo es bloquear. Supongamos que en vez de descuento, por ejemplo, tenga el IGB, etcétera. Entonces, de esa manera, pues, en algunos casos, hay algunas de cómo tengan configurados sus teclados, ¿ya? Ahí está la tecla F4 y quienes no les sale con F4, algunos están con laptop, etcétera. Aquí hay una teclita que se llama FN, en las laptops lo van a encontrar. Entonces apretan FN y F4, los dos a la vez, y vayan probando si con eso les sale, ¿ya? Vamos a ver. Segundo, ya, por ejemplo, ¿ya? Tengo un teclado de una laptop por acá. Oh, si se logre visualizar, pero en el laptop aquí, al costado de la tecla control, hay una tecla que dice FN. Tocan esa tecla FN y la tecla F4, ¿ok? Con eso, poder colocar ese candadito, ¿ok? Voy a repetir, ya de todos modos por ahí me están pidiendo que repita, voy a repetir, voy a borrar esto, ¿ok? Lo que voy a hacer aquí es colocar igual, seleccionar el importe de esa fila, colocar el símbolo de seleccionar el descuento. Cuando seleccione el descuento voy a apretar la tecla F4 o FN más F4, ¿no? Si tienen un teclado normal, un teclado de una PC de escritorio, etcétera, unos tienen que hacerlo con el FN y el F4, ¿ok? Entonces, les tiene que quedar así, les tiene que quedar así. D9 por dólar, H dólar, 8. Perfecto, Evelyn. Esmeralda, ¿entendiste esta parte? ¿Sí? Si no entendiste, igual lo voy a repetir, no hay problema. La cosa es que ustedes aprendan y sepan acá la diferencia entre las referencias, cuáles son absolutas, cuáles son relativas, etcétera. ¿Ok? Listo, entonces aquí le damos un Enter. En la parte inferior derecha, tal cual como lo he hecho con las referencias relativas, y simplemente voy a arrastrar. Y ya tengo automáticamente, ¿no? Ya tengo automáticamente el cálculo. No ha variado el porcentaje, sigue siendo mi porcentaje
no me quiso dar el 5%, me va a dar solamente el 2%. Lo cambio y automáticamente va a cambiar. Si cambio, de repente se puso bueno y quiere darme un descuento del 10%. Entonces ya automáticamente va cambiando los valores. Vamos a ilusionarnos y vamos a dejarlo ahí. ¿Aquí qué hago? Vamos a hacer lo que me dijo, no sé quién me dijo el tema de la autosuma. Natalia me dijo, Davis, ¿es igual a la autosuma? Sí, puedo aplicar autosuma y automáticamente me va a detectar una suma. ¿Ok? Pero supongamos que yo no quiera eso, doy igual, suma, ¿no? De la forma como ustedes gusten. Puedo poner autosuma también y ya me detecta automáticamente. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí la suma de mi columna del importe. Ahora quiero obtener mi suma del descuento. ¿Qué voy a hacer? Arrastro hacia la derecha. Me posiciono en la parte inferior, ¿no? Se forma la crucecita, arrastro hacia la derecha. ¿Ok? Ya tengo ese valor. Y mi total va a ser igual al importe menos el descuento. Un enter y ya tengo. Y doble clic. ¿Ok? Voy a ponerle negrita, ahí para que lo tengamos. ¿Ok? Y ya tengo mi total. Entonces, ¿cuál sería? Acá simplemente, ¿cuál será mi total? Igualito, pues, ¿no? Arrastro hasta acá porque tiene que ser hasta acá. Mi total de lo que tengo que pagar va a ser 28.431. ¿Ok? Me han hecho un descuento de 3.000 soles. Está bueno. ¿Y qué pasa si quiero analizar si fuera el descuento 5%? Le cambio. En vez de 10, le pongo 5. ¿No? Sí, Natalia, lo que pasa es que he cambiado el descuento. Acá estamos jugando con cambiar el descuento. En la hoja, en el Excel que les he compartido, tenía 5%. Lo he cambiado a 10. Cuando es a 10 cambia, claro está. ¿Por qué? Porque ya está automático, pues. Por eso es que, por eso es que seguramente ustedes cuando ven de repente algún libro Excel cambian algún valorcito y automáticamente se cambia todo. ¿Por qué? Porque ya está todo referenciado, todo está con sus fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo con 5%, ¿ya? Para no confundir a nadie, vamos a dejarlo con 5%. Hasta acá. ¿Se entendió cómo aplicar las referencias absolutas de colocar el F4, el candadito, ¿no? Perfecto, 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 perfecto. Vamos a ir ahora más abajito. ¿Ok? Entonces, bueno, supongamos pues que todos somos docentes y tenemos una lista de alumnos donde vamos a sacar una nota final, pero la nota final va a ser una nota ponderada, ¿ok? Una nota ponderada en el sentido de que va a tener cierto peso. El examen va a tener un peso del 30%, la nota del examen va a tener un peso del 30%, la exposición va a tener un peso del 25% y las tareas van a tener un peso del 30%. ¿Ok? O bueno, vamos a ponernos un poco más en especiales. 40% del examen, ¿no? La exposición vamos a dejarle en un 20%, y las tareas también igual un 30%, ¿ya? Para que todo me pueda sumar un 100%, ¿ok? Dependiendo los pesos que yo le quiera dar, ¿ok? Corrijan ahí para no confundir exposición 30, tarea 30, ¿ok? Lo modifican nada más, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo calculo ese valor ponderado? Voy a colocar igual dentro de la celda, voy a seleccionar la nota, voy a multiplicar por este 40%, pero este 40% lo voy a apretar, voy a presionar la tecla F4 o FN F4, dependiendo de quienes tienen teclado de laptop.
para que se cree el candadito en este 40 y le doy un enter. Ahí ya tengo mi nota ponderada del 40%. Ese es mi primer peso. Doble clic en la parte inferior derecha y automáticamente tengo los valores hacia abajo. ¿Ok? Me posiciono en la siguiente en la siguiente columna. Igual 20 por 30 y le pongo el candado al 30, al 30%. Enter y le hago inferior derecha, doble clic. La esquina inferior derecha, doble clic. Y automáticamente ya tengo mi ponderado del examen con mi ponderado de la exposición. Ahora, aquí voy a hacer igual. 20, ¿no? En este caso 20, por este valor y le pondré el candado, ¿no? El candado. Y ahora sí. Posición en la parte inferior derecha, doble clic, tengo mis datos correspondientes. ¿Ok? Ahora, en la nota final voy a colocar igual este valor más este valor más este valor, ¿no? Todo de forma lineal. Solamente voy a sumar los valores donde están debajo de los porcentajes. Y le voy a dar Enter. Ahora sí tengo mi nota final. Y me posiciono en la parte inferior derecha, donde se forma la crucecita negra, doble clic. Y ya tengo mis valores correspondientes. Entonces, fíjense que por acá tengo un desaprobado, ¿no? Ya sin ayuda, bueno, ya he intentado ayudarlo, pero el examen lo mató. El examen se sacó 4, en la exposición 11, en la tarea 15, ¿no? Complicado, ¿no? Para quienes, este tipo de cálculos en exámenes, normalmente, por ejemplo, se da cuando se llevan también cursos en institutos, cuando se llevan en la universidad también, ¿no? Quienes de repente recuerdan, eh, ahí se ve mucho el tema de las notas de las notas de este tipo ponderadas, o sea, con pesos, ¿no? Porque las tareas, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? Tú tenías un parcial uno, parcial 2 y después tu examen final. Y el final es el que pesaba más. Te relajabas al inicio del ciclo y en el final tenías que estudiar como sea para que puedas tomar una nota bien, bien alta y poder subir ese valor, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra nota final. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Está claro? Sí, todos estamos aquí. Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Perfecto. Vamos un poquito más a la derecha. Bajito les estoy de... ¿Ya? Vamos a ver esta parte. Voy a ampliar un poquito más para que se vea. Estoy dejándoles este cuadrito que les va a ayudar también a entender. Tipo de referencia. Cuando es relativa, no tiene candado. Nada. ¿Se mantiene fijo? No. Fila y columna cambian. Lo que hemos visto hace un momento. Referencias relativas. Referencia absoluta. Cuando tenemos filas y columnas fijas, con un candado, ¿no? No puede moverse para ningún lado. Está ahí, ¿no? Prisionero, como tal. ¿Ya? Luego existe otro concepto que se llama tipo de referencia mixta, que es columna fija. O sea, solamente está fija la columna, ¿ya? O sea, él se puede mover
por la fila 1, fila 2, fila 3, pero no se puede mover de columna, ¿ok? Entonces, es otro tipo de referencia mixta, columna fija. ¿Y dónde tiene el candado? De la fija. A es fija. Y luego tenemos la tipo de referencia mixta, fila fija, que donde el candadito lo tiene antes de la fila, o sea, antes del número, ¿ok? Y él se va a mover por cualquier columna, siempre manteniendo la misma fila, la fila 1, ¿no? Etcétera. Entonces, este tipo este tipo de referencias, pues en algunos casos se utilizan, en algunos casos se pueden utilizar, ¿no? Eh, como tal. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué caso se podría utilizar? A ver, tengo que pensar un poco ya. Supongamos que, supongamos que por ciento, listo. ¿En qué casos podría utilizarlo? Por ejemplo, supongamos, acá, por ejemplo, supongamos que yo aquí, en este primer, acá pongo un descuento, ¿no? O un bono, por ejemplo. En enero voy a dar un bono del 10%, en febrero un bono del 20% y en marzo un bono del 30%. Y yo quisiera calcular, ¿no? Dependiendo del mes, qué bono corresponde. Entonces, él se va a mover por la fila, ¿no? Perdón, él se va a mover por las columnas, la columna D, la columna E, la columna F, pero se va a mantener en la fila E, ¿no? No quiero que baje hacia la fila, no, quiero que se mantenga, que se mueva en las columnas, pero quiero que se mantenga. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser, eh, ese caso puede ser un ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo de cómo poder utilizar las referencias mixtas. Que bueno, no vamos a tocar. Hasta aquí se entendió todo bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a otra, ahora vamos a pasar a otra, a otro bloque que está asociada a la parte de la condicional, ¿ok? Las funciones condicionales, ¿ok? Vamos a crear algunas condiciones, ¿no? En Excel. ¿Qué pasa? Vamos a hacer este símil, ¿no? Cuando eras pequeño, cuando eras, ¿no? Dependíamos de nuestros padres, teníamos que tener cierto permiso, por ejemplo, ¿no? Y te ponían condiciones, pues, ¿no? Ya, si cumples tu tarea y lavas tu ropa, sales, ¿no? O si de repente apruebas el curso A, o si apruebas todos los cursos y, no sé, y hiciste tal cosa, te damos permiso. Ciertas condiciones. De la misma manera, en Excel se aplican este tipo de condicionales. ¿Ok? ¿Cómo va a ir este proceso de las condicionales? Pues lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nos están indicando que si el estudiante tiene el o igual a 10.5, tendrá la condición de aprobado. Caso contrario, deberá tener la condición de desaprobado. ¿Ya? Vamos a resolverlo ahora. Sin antes, vamos a ver la parte teórica. A ver, vamos a aplicar para la parte de la condicional la función si. La función si en Excel es una función lógica que permite realizar justamente una comparación y devolver un valor diferente dependiendo de que si la condición es verdadera o falsa. ¿Ok? ¿Cuál es la sintaxis de la función si? Yo pondré si, abro paréntesis, pongo mi condición, coma, acá hay un detalle que no le he considerado. En algunos casos hay algunos archivos
en Excel, ¿ya? Perdón, hay algunos Excel, o sea, por su configuración propia, las, o sea, en vez de colocar coma, se pone punticoma, ¿ya? Eso lo vamos a validar ahora mismo, ¿ok? Punticoma. O sea, puede ser uno o puede ser otro, ¿ya? O puede ser con coma o con punto y coma, dependiendo cómo tengan configurado su Excel, ¿ya? ¿Qué tenemos? Pero para ambos casos es lo mismo, o sea, condición. Si se cumple la condición, pondré o me devolverá el valor verdadero. Si no cumple la condición, me va a devolver el valor falso, ¿ok? Vamos a la práctica para que se entienda mejor. Acá voy a colocar mi fórmula, mi condición. ¿Cómo colocaré? Acá tengo una lista de alumnos con su código, sus nombres, etcétera, el curso. Tengo 3 exámenes, primer examen, segundo examen, tercer examen. Tengo una nota promedio y aquí tengo justo una condición, ¿no? Y voy a colocar la condición. ¿Qué colocaré acá? ¿Qué condición tendré que colocar? Pues colocaré mi fórmula. ¿Cuál? ¿No? Empezaré colocándole si, ¿ok? Si, abro paréntesis, si el promedio, selecciono la primera celda, está acá promedio, ¿no? Si el promedio es mayor, ¿no? Si el promedio es mayor, ¿ok? Es mayor, ¿qué más? ¿No? Me dicen mayor igual o mayor. A ver, vamos a regresar por acá. Mayor o igual, dice ya. Mayor o igual a 10.5. Ojo ahí, en algunos casos es 10.5, en otros casos es 10,5. No sé si se logra ver, pero ahí me dice, después de prueba lógica dice punto y coma. O sea, en mi Excel es punto y coma. En algunos Excel es coma. ¿Ok? Entonces pondré punto y coma, el valor verdadero. ¿Cuál es el valor cuando se cumpla la condición que tengo que colocar? Aprobado, ¿no? Abriré comillas, pondré aprobado, cerraré comilla y colocaré el dato que cuando la condición no se cumpla. Abro comilla y pondré desaprobado. Cierro comilla. Y luego cerraré paréntesis. Y le doy enter. Ahora sí, ya tengo mi condición de está aprobado. ¿Qué voy a hacer? Parte inferior derecha, el símbolo donde se forma el más en negrito, doble clic y ya está. Automáticamente, las relativas se va a evaluar fila por fila y voy a tener mi valor de aprobado o desaprobado. Por ejemplo, aquí, ¿no? 9. Como es menor a 10.5, está desaprobado. ¿Y qué pasa si cambio? Si cambio una nota, pongo 12. Sigue siendo 10. Si pongo 13, sigue siendo 10. Si pongo 15, ahora sí, recién ahí apruebo. Hasta aquí. Voy a seleccionar esto, rojito con negrita, para que no se diferencie. Hasta aquí. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Os repito, ¿hay alguien que no haya entendido la parte de la función sí? Listo. Repito, Esmeralda, no te preocupes. Vamos a borrar esto. Para aplicar mi condición, voy a poner
igual, empiezo con la función sí, abro paréntesis, si este dato, este 13, lo selecciono, hago un clic, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿Es mayor o igual, no? Entonces, mayor, igual a 10.5 o 10,5, como digo, dependiendo. Esta es la lógica que yo quiero dar. O sea, estoy evaluando que 13, que es H8, sea mayor o igual a 10.5. Entre comillas, ¿ya? Me devuelva, punto y coma, desaprobado, ¿no? Y cierro la comilla. ¿Ok? Y cierro mi paréntesis. ¿Ok? Entonces, le doy un enter y ya tengo mi valor. ¿No me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Confírmeme si hay alguno más que no se esté escuchando bien que no se escuche bien mi voz. ¿Sí? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Por ahí me dice, a ver, denme un segundo. ¿Se me escucha ahora sí mejor? ¿Mejor ahora sí? A ver, vamos a ir avanzando y ustedes me van avisando si se entrecorta el audio, por favor. Ya. Es aplicando el, la condicional que tengo H8, ¿no? En este caso, que es, vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Igual, si, abro paréntesis, el valor promedio, me dicen mayor igual a 10.5, punto, ¿no? Verdadero, perdón, verdadero que estoy hablando, aprobado, cierro comilla, punto y coma, esa, aprobado. ¿Ok? Le doy un enter. Natalia, profe, mi teclado no sirve más de esos. Ah, ya, no te preocupes. Ahí te lo paso. Ahí lo tienes. Yo tampoco lo tengo, ¿ah? Yo tampoco no tengo ese valor. Pero, si no me equivoco, si no me equivoco, quienes tienen teclado numérico, o sea, quienes tienen el teclado numérico es para escribir mayor es Alt 62 y para escribir menor es Alt 60. ¿Ya? Alt 62 es para escribir, eso lo voy a poner por acá, es para escribir, ¿ok? Eso para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Me escucha bien, verdad? ¿O se sigue escuchando entre... Revisan, ¿sí? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Va, vale, pues entonces entendería que se escucha mejor. Bien, entonces ya tengo, voy a poner aquí para que ustedes lo tengan. Esa es la fórmula que estoy aplicando acá. De inferior derecha, se forma la crucecita, doble clic y automáticamente ya tengo cuáles son mis alumnos que están aprobados o desaprobados. ¿Ok? Entonces ya tengo calculado, ¿no? A través de mis condicionales, ¿no? Si está aprobado o desaprobado.
Como le comentaba hace un momento, tengan mucho cuidado porque en algunos casos, dependiendo de la configuración del Excel, ¿no? Puede ser punto y coma o puede ser coma. ¿Ya? Eso para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo, Esmeralda, perfecto. Bien, Cristina, bien, Natalia, bien, Franco, Waldir, perfecto, muy bien. Pasamos ahora a la siguiente pestaña. Función I. O. ¿Sí? En este caso, o sea, vamos a aplicar la función condicional sí, pero vamos a añadir. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tuviera dos condiciones? Porque aquí hemos visto, en la anterior hemos visto una sola condición, que el promedio sea mayor o igual a 10.5. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, me piden? Acá tengo, por ejemplo, una lista de personas y tengo dos variables. Tengo que son mayores de 65 años, o sí o no, y que tienen problemas pulmonares, sí o no. Dependiendo de esos dos criterios, voy a detectar mi riesgo laboral. Este, dependiendo de eso, voy a detectar mi riesgo. Entonces yo tengo que aplicar dos condiciones. Y me voy a apoyar con la función sí, pero también me voy a apoyar con la función o con la función I. ¿Y cómo hacemos eso? Hoy sí, sí, abro paréntesis, ¿no? La prueba lógica. Antes de poner que si este es mayor que tal, o si este sí y este no, porque dice, ¿no? Si se cumple una de las condiciones, considerar como verdadero el factor de riesgo. O sea, tengo que buscar o se cumple el 65 o se cumple el problemas pulmonares. ¿Okay? En ese caso, yo voy a colocar, después del sí, abro paréntesis, voy a poner un O. ¿Por qué? Porque dentro del O voy a poner mis distintos criterios. En este caso tengo dos condiciones. ¿Okay? Abro paréntesis, selecciono la celda, en este caso es la celda de 10, igual sí, si de 10 es sí, ¿no? Y la otra condición es si E10 es igual a sí. ¿Cuáles son mis dos condiciones? Entonces le pongo igual sí o, ¿no? La primera condición evalúa si se cumple una o se cumple la otra. ¿Ok? Cierro paréntesis y ahora sí. Si es verdadero, punto y coma, si es verdadero, que me arroje un sí, entre comillas. Y si es falso, que me arroje un no. Y cierro. Y le doy un enter. Ahora sí, ya tengo, y voy a copiarles por acá, ya tengo mi criterio de condicional con O. Me posiciono en la parte inferior derecha, donde se forma ese más, doble clic, y ya tengo todos estos valores. Ahora, acá hay un tema importante, miren. Acá se cumple, basta, me dice, ¿no? Basta con tener uno como verdadero. O sea, tener un sí, básicamente. Acá, si es mayor, entonces sí tiene riesgo laboral. ¿Es mayor? Sí. Acá tiene ambos. Sí, no hay problema, es indiferente. Pero cuando es no, no, si no cumple ambos, entonces no tiene riesgo laboral. ¿Ok? Voy a seleccionar esto, con negrita y listo. ¿Ok? Entonces, de esa manera estoy
unificando con la función O para evaluar o un criterio u otro criterio. ¿Ok? Entonces, eso es para tenerlo. ¿Ok? Eso es para tenerlo. Bajamos un poquito. Ahora vamos a ver la parte de I. ¿Qué pasa cuando quiero que se cumplan ambas condiciones? ¿No? Acá, por ejemplo, me están dando unos empleados y me están o sea, validando si quiero evaluar la modalidad de estudios a distancia, ¿no? Entonces, tienen que tener ambos criterios, porque tiene que tener una zona de residencia con acceso a Internet y que cuenta con un equipo celular. ¿Por qué? Porque nada, o al revés, ¿de qué vale que tenga Internet si no tiene celular? Entonces, siempre tiene que tener en consideración las dos condiciones. Cuando se cumplan las dos condiciones, yo le voy a dar un sí a la modalidad de estudio a distancia. Caso contrario, no, que venga presencialmente. ¿Cómo lo hago? Igual, sí, abro paréntesis, en vez de colocar el o, como lo puse en la arriba, cuando es condición o es uno o es otro, acá sí quiero que se cumplan los dos. Le pondré y, o la y. ¿No? Abro paréntesis y voy a colocar, seleccionar este de aquí, mi primera celdita, voy a poner igual, abro comilla, sí, punto y coma, mi segunda celda, la E, y será igual, cierro paréntesis, coma, si el valor es verdadero, lo voy a considerar como un sí en la modalidad de distancia. O sea, tiene que cumplirse ambas condiciones, ¿sí? La condición A y la condición B. Caso contrario, le voy a decir que no va hacia la modalidad de distancia porque no tiene. Bien tiene uno, bien tiene otro, o no tiene. Entra. Y ahora sí, en posición en la parte inferior derecha, doble clic y todo va hacia abajo. Ya lo voy a pintar de esta manera y ya lo tengo. Le voy a compartir aquí la fórmula que hemos aplicado para este segundo bloque. ¿Ya? Importante que ustedes lo entiendan, es básicamente si se cumple esta primera condición y se cumple esta segunda condición. Caso contrario, o no, o mejor dicho, en el caso del o se cumple una o se cumple la otra. ¿Sí? Estas son las funciones lógicas. Funciones lógicas, funciones condicionales también, porque estamos aplicando acá criterios de condición. ¿Sí? Si se cumple una condición o se cumple la otra condición. ¿Sí? Hasta aquí, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Bien, Esmeralda, perfecto. Bien, Esmeralda. Muy bien, Osvaldo. Por favor, repetir el primer cuadro. Sí. El primer cuadro es muy similar al segundo. Aquí lo que quiere evaluar o si tiene o si se cumple una condición o se cumple la otra condición. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es si, abro paréntesis, coloco una O para evaluar mi primera condición, ¿no? Si es mayor de 65, ¿no? O si tiene problemas pulmonares. ¿Ok? Una vez tenga hecho esto, si se cumple, que es una o es la otra, que me dé un sí. Caso contrario, que me dé un no. ¿Ok? De esa manera ya tenemos hecho esta parte de la función y la función o la función o y la función y. Se complementan con el sí. ¿Sí? Se van a complementar de esa manera.
Vamos a pasar ahora sí a un ejercicio rápidamente, porque el tiempo también nos gana, ¿ok? Donde tenemos, por ejemplo, ¿no? Me piden lo siguiente. Si el promedio es mayor a 17 y sus pagos están al día, entonces será becado. Caso contrario, no becado. Acá tendré dos condiciones. Me voy a basar en estos dos campos. Promedios. ¿Qué tendré que colocar aquí? Función, sí. ¿Y qué lógica, qué función lógica pondré? ¿Y o pondré la O? Pregunto. Miren lo que me estén pidiendo. Si el promedio es mayor a 17 y sus pagos están al día. ¿Qué será? ¿I o será O? ¿Mm? ¿Será I? ¿Será O? Y pues, claro. O es, me dicen, que se cumpla ambas. De hecho, acá lo dicen, ¿no? Si el promedio es mayor a 17 y sus pagos están al día. Ahí, y. Entonces pondré y, abro paréntesis, coloco, me posiciono en la primera celda, mayor a 17, ¿no? Me dice mayor a 17. Entonces, mayor a 17. ¿Y cuál es la otra condición? Punto y coma. La otra condición es que en pagos, posición acá al costado, tiene que ser igual a al día, ¿no? Al día. Abro comillas, ¿no? Es un texto. ¿Ok? ¿Por qué en comillas? Porque 17 es un número. ¿Y por qué le pongo comillas porque es un texto. ¿Ok? Cierro paréntesis y coma. Cuando se cumple la condición, ¿qué tiene que ir? ¿Qué texto tiene que ir? Pecado. Va a ir pecado. Punto y coma. Caso contrario, ¿qué texto tiene que ir? Pecado. Cierro paréntesis. Y le doy un enter. Entonces, voy a compartirles también esta formulita aquí para que lo tengan en cuenta. Y acá tengo no becado. ¿Por qué? Porque acá, mira, tiene 13 y aparte de eso debe. Entonces, no lo van a becar. Me posiciono en la parte inferior derecha, C más, negrita, doble clic, y ya tengo acá algunos que sí están becados, mira. Tengo acá que tiene 20, está al día, está becado, 18 al día, becado, 19 al día, becado, se cumple, ¿no? Se cumple. Entonces yo ya tengo mi listado de alumnos que van a estar becados, ¿no? Becados, ¿ya? ¿Ok? Voy a pintarle igual, voy a seleccionar todito esta parte, voy a pintarlo en rojito, ¿ya? ¿No? Ya lo tengo acá, ya lo tengo aquí, ¿ya? Entonces, esta manera me va a permitir justamente crear condiciones, ¿no? Condiciones o bien una y otra, bien una u otra, ¿ok? Va a depender. Ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. Vamos a ver el ejercicio número 2. ¿Qué me dice? El postulante pasa a la siguiente etapa si domina al menos estos tres idiomas, inglés, francés o portugués. ¿Qué condición, qué lógica tiene que ir acá? ¿Y o la lógica O? Pregunto. Exacto, Esmeralda, tiene que ir la O. De hecho, acá lo dice. Miren, acá está. Lo voy a pintar. O. Perfecto. Entonces, ¿qué pondré acá? Igual, sí, abro paréntesis, ¿no? O, abro paréntesis, mi primera celdita del inglés,
es igual a si, pongo siempre entre comillas, cuando quiero igualarlo con un texto, ojo, punto y coma, francés, y es igual, sí. Entonces, acá tengo ya tres condiciones, o sea, no tengo una limitación, no tengo una limitación de colocar criterios. Inglés o francés o portugués. Inglés o francés o portugués. ¿Ok? Inglés o francés o portugués. ¿Ok? Cuando ocurra eso, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué pasa? La siguiente etapa, entonces le pondré pasa. Caso contrario, punto y coma, pasa. Y cierro el paréntesis. Entonces, me posiciono acá, en la parte final, inferior derecha, doble clic, y ya tengo todo. Y ya sé cuáles pasan, cuáles no pasan. Lo voy a pintar en rojito para que lo tengamos. Les voy a compartir también la fórmula para que lo tengan ahí a la mano. ¿Ya? De todos modos, yo voy a subir esto, ya que ya hemos culminado. Lo voy a subir ahora mismo a nuestro Google Drive, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y puedan ir repasando. Importante, yo no quiero que ustedes tampoco se sientan, o sea, se frustren si de repente la primera no les sale, porque Excel es cuestión de práctica, ¿ya? Es cuestión de práctica. ¿Ok? Imagínense que nosotros, que ya tenemos años de experiencia con Excel, ni nos sabemos todas las fórmulas. Entonces, es cuestión también de ponerlo en práctica, ¿ya? Ustedes que están empezando a trabajar con la herramienta, etcétera, etcétera, pongan en práctica también el uso de condicionales, el uso de referencias absolutas, para que justamente puedan empezar a automatizar sus reportes. Hemos dicho que, por ejemplo, basta con cambiar el descuento para que automáticamente se cambie todo. Entonces, de esa manera van a poder ustedes ahorrar tiempo, ¿no? Y van a poder automatizar algunos de sus reportes. ¿Ya? Vamos a guardar, vamos a guardar, voy a guardar este archivo y lo voy a cargar al Drive. ¿Ok? Hasta aquí, estimados, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, Esmeralda, muchas gracias. Gracias, les agradezco de verdad a todos los que están aquí presentes, que se dan un tiempo de 1 hora y media para capacitarse, ¿ya? Eso es sumamente importante. La próxima clase vamos a trabajar con la parte de buscar V y buscar H, ¿ok? Que son fórmulas también bastante interesantes y que muchas veces son, o sea, que son muy usadas en Excel, ¿ya? Para poder hacer búsqueda de ciertos datos. Lo utilizo siempre, ¿ok? Lo utilizo siempre. Y la próxima semana vamos a trabajar también en lo que corresponde a Microsoft PowerPoint. Nuestras próximas sesiones de la próxima semana. PowerPoint, ¿ya? Entonces, de esa manera, muchas gracias a ustedes, Rosa, gracias a ti también, gracias a ti, Cristina. Estamos dejando la clase por aquí el día de hoy. Voy a cargar esto en el Drive para que ustedes igual lo vayan descargando y todo el tema. Violeta, ¿se bloquean las filas y columnas? ¿Te refieres de forma visual o te refieres respecto a las referencias absolutas? Y es referencia absoluta, como hemos dicho, es con el candadito que es los signo de dólar. Si te refieres a la parte visual, por ejemplo, ¿no? Yo bajo y lo que quiero bloquear es el título. Ahí eso no está dentro de la clase, pero lo voy a compartir con ustedes. Me posiciono, selecciono toda la fila 6, porque es la que está posterior al título. Me voy a ir a vista
Y me voy a ir a inmovilizar paneles y voy a seleccionar este que dice inmovilizar paneles. Y ahí, miren, bajo y se ha quedado movilizado de forma visual la primera parte. ¿Ven? Con eso he bloqueado visualmente la parte del título. ¿Okay? Si quiero volver a como estaba, le doy inmovilizar y le doy movilizar paneles. ¿Okay? Supongamos que yo quiera inmovilizar desde aquí arriba y desde aquí hacia la izquierda. Entonces me posiciono acá y le voy a dar inmovilizar paneles. Cuando me posicione aquí, se va a bloquear la parte superior y la parte de la... Entonces, ¿ven? Y se queda pegado ahí los nombres de los alumnos. Y se queda pegado en las cabeceras. ¿Ya? Sí, la ruta es pista, inmovilizar, y ahí está. Inmovilizar paneles o movilizar paneles. ¿Okay? Esa es la ruta violeta. Perfecto. Listo. Los dejo con el coordinador. Gracias a todos. Ya muy buenas noches. Buenas, hola, muy bien, gracias, estimado docente, por compartir sus conocimientos a nuestros estudiantes el día de hoy. Muy bien, estimados participantes, por ahí por favor no se retiren, porque vamos a hacer una dinámica con todos ustedes. ¿Ok? Un segundito por ahí, un segundito por favor, un segundito, listo.